Sección 1, Subsección 1, Unidad 1. Importancia, estructura, tendencias y flujos financieros. Al final de esta unidad, usted podrá definir el financiamiento climático y otras terminologías relevantes, reconocer la importancia del papel de los gobiernos locales y regionales en el logro de los objetivos globales, comprender la brecha de financiamiento climático, la demanda y la oferta local, identificar las principales tendencias y flujos financieros a nivel subnacional, comprender las tendencias de financiamiento climático y recuperación verde después de la pandemia de COVID-19. Identificar las barreras locales para obtener niveles de inversión y las posibles formas de superarlas. Antes de definir el financiamiento climático, introduzcamos un poco de contexto. La capacidad de las naciones para prevenir el cambio climático y reducir las emisiones varía mucho. Sin embargo, la acción climática requiere grandes inversiones, especialmente en los países en desarrollo. De conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las naciones industrializadas deben ofrecer recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo a adoptar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París reiteran la necesidad de financiamiento y esfuerzos de cooperación para construir un sistema financiero que movilice dinero climático procedente de múltiples fuentes, herramientas y canales. ¿Cómo podemos definir el financiamiento climático? Una respuesta podría apuntar a un tipo de financiamiento que busca apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. El financiamiento climático urbano incluye todas las fuentes de financiamiento que fluyen hacia y dentro de las ciudades y que son canalizadas por todo tipo de actores públicos y privados hacia la mitigación y adaptación al clima. ¿Por qué a nivel subnacional? Las ciudades están en la primera línea del desafío climático. Alrededor del 70% de ellos ya están experimentando sus impactos. Casi la mitad de la población mundial vive en ciudades, y 1.5 millones de personas se mudan allí cada semana. Esto no solo causa más presión sobre su infraestructura, servicios y mercados laborales. También exacerba su contribución negativa al cambio climático y la degradación ambiental. Además, las ciudades ya son responsables del 70% de las emisiones globales de CO2, que se espera que aumenten en el futuro. La acción climática local es la necesidad del momento. Sin embargo, los gobiernos locales y regionales por sí solos no pueden financiar e implementar los proyectos masivos de infraestructura climática. Todos los niveles de gobierno deben intensificar sus esfuerzos y mejorar la capacidad de las ciudades para planificar e implementar medidas relacionadas con el clima. De hecho, los esfuerzos locales podrían contribuir considerablemente a la ejecución de las contribuciones determinadas a nivel nacional y los planes nacionales de adaptación. También ayudan a avanzar en objetivos globales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, a pesar de todo su gran potencial transformador, los gobiernos locales continúan enfrentando un gran obstáculo, el financiamiento. ¿Cuáles son los factores limitantes y las barreras actuales para el financiamiento climático? Para comprender mejor el flujo de capital, veamos primero la demanda y la oferta de inversiones climáticas. En este contexto, la demanda puede entenderse como la inversión necesaria en infraestructura para abordar la mitigación y adaptación al cambio climático en las ciudades. Las proyecciones actuales sugieren que dicha inversión en infraestructura urbana podría ascender entre 4.5 y 5.4 billones de dólares estadounidenses por año hasta 2050. En particular, las inversiones climáticas en las economías en desarrollo siguen siendo insuficientes, y la adaptación al cambio climático sigue representando una pequeña fracción del total. De hecho, solo el 9% de los flujos globales de dinero climático se destinaron a la adaptación entre 2017 y 2018. En cuanto a la oferta, los informes estiman que, en 2017 y 2018, los flujos de financiamiento climático urbano a las ciudades alcanzaron alrededor de 384.000 millones de dólares estadounidenses. En el mismo año, Europa Occidental y América del Norte representaron la mayoría de todas las inversiones urbanas en financiamiento climático. La mitigación todavía representa el 90% del financiamiento climático. Los flujos de financiamiento climático muestran que las necesidades de demanda de inversión en infraestructura de las áreas urbanas son mayores que la inversión real. Desafortunadamente, desde 2015 la brecha financiera ha ido creciendo.
El último informe sobre el panorama del financiamiento climático urbano para 2017 y 2018 mostró que los flujos de financiamiento climático urbano promediaron 384.000 millones de dólares estadounidenses. Eso está muy por detrás de lo que realmente se requiere. Existe una gran brecha en el financiamiento de adaptación y resiliencia, que actualmente representa menos del 10% del financiamiento climático general dirigido a las ciudades. En cuanto a las tendencias, el financiamiento privado desempeña un papel importante en el financiamiento climático urbano. En particular, los gastos de los hogares representan el 35% del total. La inversión del sector público promedió 84.000 millones de dólares estadounidenses anuales, lo que representa el 22% del financiamiento climático urbano total. Los mayores contribuyentes fueron los gobiernos nacionales y locales con una inversión de alrededor de 60.000 millones de dólares estadounidenses. Veamos cómo la pandemia de COVID-19 afectó el financiamiento climático. La pandemia de COVID-19 empeoró aún más el déficit financiero. De hecho, los recursos financieros de los gobiernos locales se reorientaron hacia la protección de la salud pública, lo que afectó su capacidad para proporcionar otros servicios como el saneamiento y la movilidad. Al mismo tiempo, ha aumentado la tendencia de los gobiernos locales a depender más de las transferencias nacionales. Sin embargo, esta crisis también ofrece una oportunidad excepcional para repensar algunas inversiones y diseñarlas con principios ecológicos e inclusivos que mejoren la resiliencia en las ciudades. Hay ciertas variables positivas que afectan los patrones y flujos de financiamiento climático. Por ejemplo, a través de paquetes de estímulo de recuperación verde, los bancos de desarrollo están aumentando sus obligaciones climáticas. Los gobiernos locales pueden usar estos estímulos para dirigir su recuperación económica hacia la resiliencia y la capacidad de respuesta al clima. El COVID-19 no solo creó nuevos desafíos. A menudo exacerbó problemas que existían antes. De hecho, los gobiernos locales enfrentan constantemente desafíos para movilizarse y acceder al financiamiento. A menudo, carecen de las competencias técnicas y financieras para desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura, en particular para cumplir con los criterios de inversión privada y pública. Todas estas competencias, por ejemplo, son importantes para desarrollar aquellos megaproyectos con un modelo financiero sólido que se ajusten al tamaño de inversión buscado por los inversores privados. La limitada autonomía fiscal y el control sobre sus propios recursos también limitan la capacidad del gobierno local para endeudarse y tomar ciertas decisiones. Otro desafío constante es la falta de conocimiento y capacidad para utilizar diferentes fuentes e instrumentos financieros. Por ejemplo, los mecanismos financieros innovadores que se explicarán en las siguientes unidades de este curso de capacitación. Por último, la ausencia de un marco regulatorio también puede obstaculizar o ralentizar la movilización de recursos financieros para los gobiernos subnacionales. Cuando una nueva administración asume el cargo, las iniciativas de clima de inversión pueden perder prioridad, especialmente si no están alineadas con objetivos y planes a largo plazo. ¿Qué se puede hacer para superar esos factores limitantes y barreras para un mejor acceso al financiamiento? Abordar la brecha de financiamiento climático requiere acciones a nivel nacional, regional o local, dependiendo del contexto específico. Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales que los gobiernos pueden explorar. La gobernanza multinivel y la integración vertical pueden mejorar la estabilidad política y la toma de decisiones al garantizar la aceptación política y la alineación del gobierno. Es más probable que una iniciativa climática local alineada con los planes a largo plazo siga siendo una prioridad, independientemente de los cambios administrativos municipales. Esta estabilidad es particularmente importante para la solvencia de un inversionista. Los funcionarios del gobierno local requieren desarrollo de capacidades para movilizar financiamiento climático. La participación de expertos externos a través de iniciativas y programas empodera a estos funcionarios y los hace menos dependientes de la asistencia y el conocimiento externos. Para proporcionar un entorno regulatorio propicio, las políticas, los planes y los sistemas fiscales nacionales y subnacionales deben fomentar el flujo de recursos, la estabilidad, la transparencia y la credibilidad para atraer inversiones. Por ejemplo, una reforma en el marco legislativo que otorgue a los gobiernos locales más autoridad para usar y regular sus propios ingresos puede ayudar a la ciudad a atraer fondos de inversión adicionales. Además, los presupuestos deben incluir inversiones verdes. Las medidas contra el cambio climático deben incluirse en la creación y el diseño del proyecto.
Asegurar el financiamiento inicial ayudará al proyecto a no depender del apoyo externo y garantizar su implementación. La agrupación de proyectos relacionados entre sí reducirá los riesgos individuales y aumentará la inversión necesaria para atraer a grandes inversionistas. Esta agrupación se puede hacer en función de consideraciones geográficas, sectoriales o de enfoque, etc. Colaborar con redes de ciudades y crear asociaciones puede proporcionar asesoramiento técnico y conexiones con financiadores. Por último, una fuente de financiamiento rara vez cumple su propósito. Por lo tanto, se recomienda el apoyo público y privado de diversas fuentes. El aumento de las inversiones en adaptación urbana implica promover soluciones basadas en la naturaleza, incluir elementos de infraestructura verde en proyectos de infraestructura gris, explorar formas innovadoras de fuentes públicas propias, como los impuestos, por ejemplo, la captura del valor de la tierra, agregar proyectos, combinar los beneficios colaterales de mitigación, aprovechar el mercado de bonos municipales y explorar fondos de seguros. El Programa Nacional Chino sobre Ciudades Esponja proporciona un estudio de caso sobre cómo crear un entorno propicio para el financiamiento y la acción climática. La iniciativa planificó e implementó infraestructura verde y azul local para aliviar la escasez de agua y los riesgos de inundación de China. Para hacer posible este programa, el Gobierno Nacional ofreció asistencia financiera en forma de subvenciones a los gobiernos locales durante 3 años, junto con el desarrollo de capacidades. La fuente de financiamiento fue privada, obtenida a través de asociaciones público-privadas para la infraestructura verde urbana incluida en el programa. Para esto, se crearon estrategias de gestión de adquisiciones para promover las inversiones comerciales, asociándose con los gobiernos locales. Antes de cerrar esta primera unidad, le invitamos a ver el video que se encuentra dentro de los materiales adicionales de esta unidad. Aquí, la alcaldesa de la ciudad de Makati, Abigail Biney, habla sobre su experiencia en el acceso al financiamiento climático. Elija 2 de las recomendaciones que menciona para un entorno propicio, y díganos en el espacio de discusión cómo se ven estos elementos en su municipio o región, y cómo se han aplicado. Estos son los puntos clave a tener en cuenta de esta unidad. La crisis climática requiere financiamiento climático subnacional. La inversión en iniciativas centradas en la adaptación está muy por detrás de la demanda, así como de todas las inversiones en financiamiento climático, creando una brecha financiera. Los eventos internacionales adversos pueden tener un efecto tanto negativo como positivo en relación con el financiamiento climático. Por ejemplo, lo que se ha observado durante la pandemia de COVID-19. El panorama del financiamiento climático es diverso y los gobiernos subnacionales necesitan aumentar las inversiones de diferentes fuentes. Las acciones intergubernamentales tienen un papel crucial en la creación de un entorno propicio, la contratación de inversores y el cierre de la brecha de inversión.